Buenas noches a todos. Dios les bendiga, hermanos, amigos y todos aquellos que se conectan a esta hora y todos los que se conectarán, todos aquellos que abrirán este video. Sea Dios bendiciéndoles grandemente, edificando sus vidas. Agradecemos a Dios y agradezco a Dios por esta oportunidad de poder estar otra vez acá. Estar otra vez acá delante de la presencia de Dios, primeramente, dándole gracias, reconociendo su amor, reconociendo su misericordia, reconociendo que Él es el que nos sostiene, que nos tiene acá, nos ha guiado hasta hoy, nos ha socorrido hasta hoy. Quiero que iniciemos con una oración, primero que todo, dándole gracias a Dios por permitir volver a estar aquí conectados, con los deseos de aprender más, de ser exhortados, amonestados por Dios, y aprendiendo más acerca de lo que es la oración. Así que oremos a Dios. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias por este momento más que tú nos das. Pasar delante de tu presencia. Gracias porque nos da la dicha y la oportunidad para volver a estar delante de tu presencia para edificar nuestras vidas. Gracias porque tú eres aquel que nos permites poder estar reunidos en nuestros hogares. Allí mis hermanos y todos los amigos que nos siguen, los que han sido edificados todos estos días, que tú nos has permitido transmitir tu palabra y que seguirán siendo también edificados. Bendícenos y bendíceles también a ellos. Que tu palabra que consideremos en esta noche sea tú edificando nuestras vidas y disponiéndonos para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Bendícenos, edifícanos y diríjanos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bien, bienvenidos todos los que se están conectando. Les pido oración por muchos hermanos que nos han pedido para que oremos por ellos, los que están enfrentando momentos difíciles, momentos de dolor, de luto. Es tiempo para que nos acordemos de ellos, por nuestras familias, por aquellos que no han conocido a Cristo, no han sido salvos. Es nuestro anhelo y nuestra oración debe ser por ellos también, que ellos conozcan, sean salvos, también por nuestras vidas. Sea el Señor cada día perfeccionándonos, sea santificándonos, sea ayudándonos en todos los lugares en los cuales estamos, los hermanos también, los necesitados. Oremos por ellos también para que Dios sea proveyendo, ayudando y en lo que podamos también nosotros ayudar, estemos prestos. Recordarles que hace poco estuvimos estudiando sobre el amor verdadero y en esos tiempos sí que necesitamos considerar mucho más ello, sabiendo que el Señor nos ha enseñado a que nos amemos como Él nos ha amado, y Él dio la vida por nosotros pecadores sin merecerlo. Así que es necesario que consideremos ese amor tan grande, y en esta noche pues vamos a considerar también parte de cómo el amor opera, en este caso por medio de la oración, cómo el amor opera por medio de lo que es la oración también. Y el tema es, ¿por qué no valoramos la oración? Hace poco el pastor Marvin nos estuvo compartiendo sobre la necesidad de la oración, y nos tocaba varios ejemplos, los de Cristo, los apóstoles, los siervos de Dios, cómo ellos fueron hombres de oración, que se comunicaron cada día con Dios, eran personas que mantenían una comunión íntima con Dios, y fueron hombres usados por Dios, debido a que su comunión era estrecha con Dios. Entonces estudiamos esa palabra, el Señor nos la regalaba y nos hacía ver la necesidad de la oración. Pero quiero dedicarme en esta noche a hablar un poco sobre la oración, principalmente en cuanto a orar unos por otros, en cuanto a la oración mutua, porque muchas veces solamente oramos por nosotros, por nuestras necesidades, pero realmente en nuestras oraciones no incluimos a otras personas. Somos un poco egoístas en la oración, pero hay otro problema también que quiero que tratemos en esta noche, y es que ¿cuál es la razón por la cual verdaderamente nos falta valorar la oración? Y tenemos la oración como algo insignificante, como algo que no tiene valor, es parte de la razón por la cual no lo hacemos, y es parte por la cual no lo hacemos por nosotros, ni muchas veces, y mucho menos por otras personas. Así que vamos a tratar un poco ese tema y vamos a ver varios ejemplos en la palabra de Dios de aquellos hermanos que mostraron ese amor por otros, orando, ¿sí? Orando, y es muy importante hacerlo. Y para introducir, quiero
exponerles parte del problema que les he estado compartiendo, y es que nos enfrentamos a tiempos donde nos falta considerar como valiosa la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el medio por el cual nos podemos comunicar con Dios. Es el medio por el cual podemos nosotros conversar con Dios. Podemos nosotros exponer nuestras necesidades, podemos manifestar nuestra gratitud. También en la interacción balanceada de alabanza podemos alabar a Dios por medio de la oración. Podemos confesar nuestros pecados también a Dios por medio de la oración. Es como el teléfono que usamos para comunicarnos con nuestros seres queridos y con nuestros hermanos, ¿verdad? Esa es la oración. El medio por el cual podemos dar gracias a Dios, mostrar gratitud, comunicarnos con Dios, y también es el medio por el cual podemos pedir, podemos hablar, podemos comunicarnos y poder darle alabanza a la oración y poderle exponer nuestras peticiones. Recuerden a David en el Salmo 142, delante de Jehová expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, y vemos en los Salmos cómo David se desahoga y David expone su problema, le pide misericordia, también le alaba, le exalta, le da gracias a Dios, y eso es la oración, el medio por el cual alabamos y exaltamos a Dios. Es el medio que Dios nos ha dado para podernos comunicar con ese Dios poderoso, el Dios trino, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Se nos ha dado. Yo sé que usted y yo consideramos hoy los medios de comunicación como algo importantes. Antiguamente se usaban las cartas y ellos para comunicarse, y qué gozo cuando una persona recibía una carta o recibíamos una carta de nuestra familia. Era un gozo, un privilegio, y era un gozo grande, ¿verdad? Y consideramos siempre la comunicación como algo importante. Podernos comunicar con nuestros vecinos, podernos comunicar con nuestros hijos, podernos comunicar, ¿verdad? Si tenemos un hijo lejos o un familiar lejos, y más en estos tiempos, si no pudiéramos comunicarnos con ellos, sería algo muy frustrante, algo muy lamentable, de perturbación quizás, ¿verdad? Y sería un afán enorme en nuestros corazones. Pero muchas veces no consideramos así de importante la comunicación con nuestro Dios, la comunicación y la oración al Dios que nos creó y que nos hizo, ya que es algo supremamente importante. Entonces, el problema es que no le damos un valor suficiente a la oración. Y es normal muchas veces escuchar a personas que nos exponen las necesidades, los problemas que enfrentan, y nosotros les podemos decir, bueno, voy a orar por ti, voy a orar por tu problema, voy a orar por tu familia, voy a orar por tu hogar. Y sabe, hay muchos que piensan que eso es algo insignificante, y hay muchos que atreven a decir, pero ¿eso es todo? ¿Eso es lo que vas a hacer por mí? No más, no vas a hacer más nada. Y sabe, y tienen la oración como algo poco, como que algo que no tiene valor, ¿verdad? Y tienen otras cosas como prioritarias a ello. Pero nos olvidamos de la importancia de lo que es la oración, y pensamos que es algo que es inútil, que no tiene peso, que es algo insignificante, de tal manera que no lo hacemos nosotros, y claramente no anhelamos que otros lo hagan por nosotros, ¿verdad? Y es por ello que necesitamos mirar qué es lo que está aconteciendo, y mirar también ejemplos de cómo los hermanos y cómo los creyentes, aquellos que Dios les salvó, cómo ellos consideraban la oración y cómo ellos se sentían cuando otros oraban por ellos y qué ellos deseaban de otros hermanos. Y una de las cosas que vamos a encontrar es que los hermanos deseaban que los demás oraran por ellos. Consideraban la oración como algo supremamente importante, de gran valor, pero es muchas veces cosas que realmente nosotros no consideramos como valiosa. No consideramos como valiosa. Entonces vamos a entrar al tema y vamos a responder primero cuál es la perspectiva bíblica sobre la oración mutua, y vamos a dedicarnos un poco sobre lo que es la oración de unos por los otros. Porque como les decía, muchas veces solamente pensamos por nosotros, nos olvidamos de los demás, y no es eso lo que encontramos en la palabra de Dios. Y también al final vamos a resumir y vamos a responder otra pregunta, y es ¿cuál es la razón por la cual muchas veces no hay ese interés por la oración, por orar, y por qué muchas veces no valoramos que se ore por nosotros y no buscamos la unidad en la oración? Y vamos a responder también esa pregunta. Entonces, primero vamos a considerar ejemplos bíblicos que tenemos que nos animan a la oración mutua, nos animan
a la oración mutua. A la oración mutua nos animan a orar unos por otros, a saber que es una gran bendición. Y ojalá que tú puedas salir después de ver este video y decir, la oración es algo importante, anhelo y deseo, oro a Dios, y esto nos lleva a comunicarnos más con Él y a orar unos por otros también. Es importante esto. Bien, y quiero mostrarles una cita muy importante en Lucas 22, 32. Y empezando por Cristo, empezando por nuestro Redentor, nuestro Salvador, quiero que veamos algo allí. Algo es importante en Lucas capítulo 22, verso 33. Busquemos Lucas 22, versículo número 32. Y en este momento de la historia, de lo que Lucas escribió, aconteció, es que Pedro va a negar a Cristo. Pedro va a negar al Señor. Entonces, a Lucas 22, versículo 32. Volvamos del versículo 31. Y ve lo que Jesús le dice a Pedro. Y vamos a ver el ejemplo de Cristo en cuanto a la oración mutua, los unos por los otros. Y eso es parte del amor también. Y dice el versículo 31. Digo también el Señor, Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero vea lo que dice, lo importante que está allí. Pero yo he rogado, que también es orar, suplicar. Yo he rogado por ti, es referencia, he rogado al Padre por Pedro, para que, he orado por ti, o he rogado por ti, que tu fe no falte. Y dice a continuación, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y se estaba el Señor refiriendo a la caída de Pedro, dice el versículo 33, y le digo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pues bien, el Señor está hablando y está profetizando sobre lo que va a acontecer, y que Pedro iba a pecar contra Cristo, iba a negar al Señor. Pero hay algo muy importante y consolador aquí. Y es que el Señor dice a Pedro, yo he orado, yo he rogado por ti, al Padre, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y eso muestra para que Pedro estuviese firme, para que no fuese el fin de Pedro, sino que después de la caída pudiera ser restaurado. Y está orando por ello, para que haya una firmeza en Pedro, para que haya una restauración en Pedro. Y Cristo ha orado al Padre. Si vemos a Cristo, en muchas ocasiones lo encontramos a Él orando por sí, orando para que el Padre cumpla su voluntad. Por ejemplo, en Getsemaní lo vemos orando al Padre si era posible pasar esa copa, el ir a la cruz, ¿verdad? Y estaba sometiéndose a la voluntad. Lo vemos orando allí, pero también lo vemos orando, no solamente por Él, sino también lo vemos orando en este caso por Pedro. Y yo he rogado por ti, ya lo he hecho. Lo he rogado por ti. Ahora, ¿cuántos podemos decir también como Cristo le dijo a Pedro? Yo he rogado por ti, yo he estado orando por ti. ¿A cuántos hermanos podemos o familiares podemos llamar y decir, yo he estado orando por ti? Yo he estado pidiendo a Dios por tu salvación. Yo he estado pidiendo a Dios por tu sanidad, por tu restauración, porque Dios te dé sabiduría, porque Dios te restaure. Si has caído, ¿cuántos estamos diciendo como Cristo? Yo estoy orando, yo he orado por ti para que seas restaurado. Y Cristo estaba orando y había orado por la restauración de Pedro. Y vemos cuál fue el resultado, que Pedro falló, pero vemos que Dios le restaura, porque hay alguien que estaba intercediendo, orando también, y nada más y nada menos que el segundo miembro de la Trinidad, Cristo Jesús, el Dios encarnado. Y es un ejemplo para nosotros, un ejemplo para que lo consideremos. Y nos interesemos también por los demás, no orando solamente por nosotros, sino también por otros. Y eso es una manera de mostrar el amor. Cristo está mostrando el amor por su apóstol, pero no solamente por él, sino por todos. El capítulo 17 de Juan encontramos la oración de Cristo, y entre ellos encontramos la oración, y dijo, Padre, no solamente ruego por estos, por los que están aquí conmigo, por los que han creído en mí, sino también ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos.
Y decirlo en pocas palabras, Él está orando por nosotros los que creeríamos, y orando por aquellos que aún no han creído en Cristo y no han sido salvos, por aquellos que aún están en su pecado, no han sido liberados. El Maestro estaba orando por nosotros. Y es un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahí vemos al Maestro, el ejemplo mayor de Cristo, orando. Ahora bien, quiero que vayamos a otro texto, y vamos a Romanos capítulo 15, versículo número 30. Y quiero que consideremos acá algo muy importante también, que lo aprendemos también en el apóstol Pablo. No solamente Cristo y los demás apóstoles se identificaron con ello también, y oraron unos por otros, pero también incentivaron a que los demás lo hicieran, incentivaron a que otros lo hicieran. Y ve lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo número 30. El apóstol Pablo estaba yendo a Jerusalén con una ofrenda que los hermanos de Macedonia y Acaya habían dado para los hermanos de Jerusalén, que vivían en Jerusalén, que estaban necesitados. Y esta carta que Pablo escribe a los romanos, les hace una petición, les hace un ruego. Y vean lo que él les ruega. En el capítulo número 15, versículo número 30, él termina ese capítulo allí diciéndole de la siguiente manera. Y vean lo que dice acá. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y hay un ruego, hay una súplica, dice, y por el amor del Espíritu. Hablábamos que el Espíritu Santo es también el que nos da ese amor, el que produce ese amor en nosotros. Por eso la oración unos a otros es parte del amor que debemos tener unos a otros también. ¿Y cuál era la petición y el ruego a aquellos hermanos de Roma? El ruego era que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Escucharon? Me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Cuántas veces habíamos tenido certeza de que la oración es un medio para ayudar a otros? Pablo está diciendo, me ayudéis orando por mí a Dios. Eso significa que si en ese momento estuviéramos allí nosotros y le dijéramos al apóstol Pablo, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué bien puedo hacerle? Y él nos dijera, oren por mí a Dios, oren por mí a Dios. ¿Entendieron? Pero muchas veces nos parece poco tal cosa. Pero este hombre de Dios, el apóstol Pablo, que Dios usó grandemente, vemos cómo él ve la oración, cómo él ve la oración como algo importante, cómo él ve que se ore por él como algo importante, como algo grande, extraordinario. Y dice, me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, para que sea librado. Él sabía que había muchos opositores, incrédulos, que le habían intentado en varias ocasiones quitarle la vida, le perseguían, y él debía ir a Jerusalén, donde estaban muchos de sus enemigos, que rechazaban a Cristo, que le aborrecían por causa de Cristo, del Evangelio. Y él está pidiendo a esos hermanos, oren por mí a Dios, háganme ese favor, se los ruego, se los pido, háganme ese favor. ¿Cuántas veces tú lo has hecho y estás pidiendo a tu hermano, hágame ese favor? Gracias por hacerme ese favor, gracias por estar orando por mí, gracias por hacerlo. Pero muchas veces no lo consideramos así. Y él está diciendo, para que sea librado de los rebeldes, oren por mí a Dios, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, que la ofrenda que llevo para aquellos santos necesitados, ellos la puedan aceptar y se puedan gozar de esta bendición que los gentiles han enviado a sus hermanos, que son judíos también, judíos en aquel entonces. Bien, el apóstol Pablo está rogando y él tiene como un bien la oración. Él considera como un bien cuando se ora por él. Él estaba pidiendo a esos hermanos que hicieran ese bien, que le ayudaran, orándole a Dios, para que Dios lo librara, lo guardara en ese viaje a Jerusalén, lo dirigiera, lo sostuviera, y le diera la victoria y le permitiera poder compartir esa ofrenda con aquellos hermanos, y fuera de bendición para ellos. Y él pudiera después retornar, dice, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo consideraba la oración como algo importante, como algo que los que lo hacían por él, o sea, él lo pedía, lo rogaba, y si él lo está pidiendo es porque él sabe que es importante, sabe que lo necesita,
¿Sabe que es vital? Que otros estén también orando por él a Dios, pidiendo a Dios misericordia. Y eso es lo que necesitamos saber. Cuando alguien ora por nosotros, es un bien que nos están haciendo. No debemos tenerlo como poca cosa. Y hay un comentario de Pastor Charles Spurgeon, y ve lo que dijo este hombre de Dios, que fue un hombre de mucha oración, según la historia. Y este hombre dijo de la siguiente manera: dijo, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Le repito, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. ¿Se da cuenta? Él consideraba que el favor más grande que alguien le podía hacer en este mundo era orar por él. Que es una manera de interceder por él ante Dios. Orar y pedir a favor de este hombre. Así él consideraba la oración. Y claramente lo vemos como el apóstol Pablo lo consideraba, y los hombres de Dios claramente, ellos lo consideraban de esa manera. Hay otro texto también que quiero mostrarles, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Y ve lo que dice allí. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Y ve lo que dice. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y ese es un llamado general a toda la iglesia. Por lo demás, hermanos plural, orad por nosotros. Es un mandamiento, un llamado. Orad por nosotros. Es un imperativo. Orad por nosotros. Ahora bien, ¿qué dice a continuación? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Así que aquí encontramos el apóstol Pablo pidiendo y ordenando que se ore por él, que se pida por él, que se pida por ellos, que oren por nosotros, por todos los que ministraban la palabra, por todos aquellos que evangelizaban, por todos aquellos que iban por varios lugares enseñando, predicando. Oraran para que Dios bendijera el ministerio, para que Dios bendijera la predicación, y para que aquellas personas que oyeran, aquellos incrédulos que no conocían a Cristo y estaban en su pecado, fueran salvos, y la palabra de Dios fuera glorificada como lo había sido entre estos hermanos que estaban allí ya salvos. Y también para que Dios les librara de los hombres perversos y malos, y Dios les guardara. Entonces aquí vemos una vez más cómo se hace un llamado, se da un mandamiento a que se oremos unos por otros, y es parte del mandamiento a nosotros, el llamado, el ejemplo que vemos en Cristo, el ejemplo que vemos en los apóstoles. Y es eso, otro texto que está también ahí en 1 de Tesalonicenses 5:25, es un verso corto, pero nos muestra la importancia de esto, y dice, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 25, dice, hermanos, orad por nosotros, un versículo, hermanos, orad por nosotros, otro llamado, otro mandato, hermanos, orad por nosotros. Deberíamos decirnos unos a otros, orad por nosotros, oren por mí también, y claramente nosotros también hacerlo. Y hay una parte muy importante de lo que aconteció en la iglesia primitiva, y es el momento cuando el apóstol Pedro es capturado. Jacobo fue muerto y Pedro es capturado y fue llevado por los soldados de Herodes, fue llevado y fue colocado en la celda, en la cárcel, custodiado por varios grupos de soldados. Pero ¿sabe algo importante? La iglesia no podía ir a liberarlos de allí. Estaba fuertemente Pedro custodiado por aquellos soldados de Herodes. La intención de este era matar al apóstol Pedro. Pero sabe algo muy importante, ese texto está en Hechos capítulo 12, versículo 4. Hechos 12, 4. Entonces esos soldados habían prendido a Pedro, habían matado a Jacobo y habían prendido a Pedro, lo habían capturado, lo llevaron a la cárcel y lo guardaron. Y vean lo que dice el texto. Hechos capítulo 12, versículo 4 y 5. Dice, y habiéndole tomado preso, o sea, esos son los soldados de Herodes, capturan, en este caso a Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Fíjese cómo está Pedro, ese hombre de Dios. Estaba custodiado en la cárcel, estaba rodeado de todos esos soldados. Y podemos decir, bueno, ¿y la iglesia qué va a hacer ahora? ¿Podrán ir a sacar a libertar a Pedro? ¿Qué van a hacer? Bien,
Dice el versículo a continuación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración ¿a quién? A Dios por él. ¿Qué está haciendo la iglesia? Orando. ¿Poca cosa? Claro que no. Esa es el arma. Fue allí donde ellos acudieron. Y sabe, y fue lo mejor que ellos pudieron hacer. Quizás algunos hubieran, o si nosotros estuviéramos en una posición de esta, lo primero que nosotros haríamos sería buscar a los amigos que estaban cerca de las autoridades y buscar un abogado quizás, ¿verdad? Pero lo que estos hermanos hicieron, esa iglesia hizo, fue clamar a Dios, sin cesar. Toda la iglesia, eso muestra que estaban unidos, unánimes, con ese propósito, orar por Pedro, orar a Dios por Pedro. Ahora, ellos no sabían de qué manera, pero sí podemos saber es que ellos estaban haciendo oración a Dios por él, por Pedro. Están orando por Pedro, unidos todos, orando a Dios por Pedro. Y sabe, eso es lo mejor que ellos pudieron hacer. Eso fue lo mejor. La manera como ellos pudieron ayudar verdaderamente a Pedro fue esa. Comunicando y clamando a Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ahora, Hechos capítulo 12, versículo 7. Y la iglesia estaba orando a Dios. En el versículo 7, vea lo que dice. Después de esa oración intensa del pueblo, que estaba orando y constantemente estaban orando. Y vea lo que dice el versículo número 8. He aquí se presentó un ángel del Señor. Recuerden, la iglesia está haciendo oración sin cesar por Pedro. Y aquí se presentó un ángel del Señor, o sea, eso es enviado por el Señor a servicio del Rey, del Salvador. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. ¿Y qué aconteció acá? La liberación de Pedro. Pedro es librado de la muerte. Pedro es sacado de la cárcel. Quizás humanamente podía ser imposible. ¿Cómo puede salir Pedro de esta? Quizás para muchos, incrédulos quizás, pues solo pensaban que era el final de este hombre. Pero lo que nos encontramos es que no era el final. Y una de las razones es porque a una iglesia orando, una iglesia pidiendo misericordia, una iglesia orando por Pedro. Y vemos cómo Dios, cómo el Señor, cómo Cristo, cómo el Salvador envía este ángel y saca a Pedro de allí. Y quiero leerles lo que dice a continuación. Dice el versículo número 8, dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él veía una visión. Esto estaba pensando Pedro. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, con el ángel allí, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Estaban reunidos y orando. Y vea cómo el poder de Dios, cómo Dios empieza a responder a ese clamor, esa súplica de este pueblo. Eso fue lo mejor que los hermanos pudieron hacer por Pedro. Y ahora vemos el resultado allí, la liberación. Y ahora el versículo número 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¡Qué buena nueva! Pedro está en la puerta. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Nada, simplemente orar. No. Veamos lo que es la oración. Y entonces el versículo 14, la cual cuando reconoció la voz, bueno, el versículo 15, y ellos le dijeron, ¿está loca? O sea, ¿cómo se atreve a decir tales cosas si Pedro está en la cárcel? Pero lo que ellos no sabían es lo que ellos estaban haciendo. Estaba teniendo resultados. Dios estaba moviéndose allí. Y dice a continuación,
Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que sí era entonces, que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Fíjese bien, cómo el Señor libró a Pedro. Pero lo primero que el Señor nos deja y nos resalta en este texto es que la iglesia estaba orando por Pedro. Sin cesar oración por él, fervientemente oración por él, y vemos cómo Dios obró grandemente, cómo Dios envió liberación, y cómo Dios responde a la oración de este pueblo unánimes allí, cómo el Señor fortalece a su pueblo cuando está orando, y vemos ese amor también allí, mutuo, unos a otros. El Señor dijo, en esto van a conocer que son mis discípulos, y la oración, en este caso por Pedro, está mostrando el amor de ellos por Pedro. Sabe, cuando oramos unos por otros, estamos mostrando amor unos por otros, porque estamos deseando el favor de Dios, estamos deseando el bien para Dios. También el pastor Charles Spurgeon, hablando de la oración, dijo lo siguiente también. Digo, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. La oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente, refiriéndose a que ella mueve el corazón de aquel Dios poderoso para que actúe a socorrernos. Es la que también lleva a que Dios obre grandemente. Dios lo ha determinado así por medio de la oración. Dios conoce nuestras necesidades, pero Dios lo ha determinado que sea por medio de la oración. No, tú puedes decir, pero yo, ¿por qué de orar por mí o por mis hermanos? Si es que Dios sabe lo que ellos necesitan. Pero sabe, el hecho de que tú te comuniques con Él, eso significa mucho. Eso significa que tú reconoces su autoridad. Tú reconoces que tú no puedes hacer nada por sí mismo. Que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Es que nosotros podamos reconocer que le necesitamos a Él. Y claramente que podamos practicar el amor unos a otros cuando oramos unos por otros. Cuando reconocemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor y que somos dependientes de Él, cuando clamamos a Él. Y eso muestra muchas cosas también, que claramente la relación que tenemos para con Él, para con nuestro Dios. Así que la oración es algo importante. Hay otro texto también en Santiago 5:16 y hay otro mandamiento allí y dice de la siguiente manera, Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta es, aquellos hermanos que estaban orando por Pedro, fue una oración eficaz, con fervor, unánimes, clamaron a Dios. Y esa oración llegó a oído del Señor. Y Dios obró misericordia, libertó a Pedro. La oración eficaz del justo, del que teme a Dios, principalmente puede mucho. Y es por eso que el Señor nos llama a que oremos unos por otros, a que recordemos la oración como algo supremamente importante y que no lo tengamos como algo que realmente quizás no tiene importancia, como algo inútil. Bien, ahora, considerando esos ejemplos, que les decía, quiero colocarle primero esos ejemplos para que veamos cómo los hermanos oraron, cómo tenemos ejemplos bíblicos de una oración, no solamente de sí mismos, hacia sí mismos, sino una oración también por otros, hombres de oración, mujeres de oración, que eran fervientes en la oración, constantes en la oración, y es algo que vemos, y eso muestra que claramente para ellos era algo supremamente importante. Ahora, quiero que respondamos a esta otra pregunta. Lo primero, en los ejemplos que nos instan a que mostremos ese amor unos por otros, orando unos por otros también. Y ahora, ¿cuál es la razón por la cual no consideras la oración por ti, o que se hace por ti, o la oración en general? ¿Cuál es la razón por la cual no consideras o no le das valor a la oración? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué causa no valoramos la oración muchas veces? ¿Por qué causa no lo hacemos? ¿Por qué causa cuando alguien ora por nosotros lo tenemos como algo poco? Ya vemos que los apóstoles y el mismo Señor jamás lo vieron así de esa manera. Pablo dijo, se lo ruego, ayúdeme, ore por mí. Y una y otra vez lo dijo. Y también dice en Efesios que para que cuando él abriera su boca, que oraran por él al Señor, para que cuando él abriera su boca le fuera dada palabra, ¿verdad? Y así consideraban ellos la oración.
la reclamaban, lo deseaban y era lo mejor que se podía hacer para con ellos. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual no tenemos o no valorizamos la oración y lo tenemos como algo insignificante? Y una de las respuestas a esa pregunta, una de las razones por las cuales tenemos la oración como algo insignificante, como algo poco, como que eso no tiene, qué beneficio puede haber en ello. Ya hemos considerado que claramente los beneficios son extraordinarios. Pedro liberado, bueno, para de contar. Y uno de los problemas, y quiero que lo tenga muy presente, uno de esos problemas es que tenemos un concepto pequeño de Dios. Uno de esos problemas, una de esas razones por las cuales no nos interesa mucho la oración, o nos parece como algo insignificante orar nosotros, es porque muchas veces tenemos muy pequeño acerca de lo que Dios es, acerca de su autoridad, acerca de su soberanía, acerca de su poder, acerca de su gracia, acerca de su bondad, acerca de su misericordia, acerca de su amor. Consideramos a Dios incapaz, no tenemos claro y no tenemos presente lo que Dios es verdaderamente. Porque si entendiéramos lo que Dios es y lo que Él puede hacer, eso nos llevaría a ver nuestra comunicación con Él como algo extraordinario. Y quiero colocárselo de una manera, ilustrarle de una manera que quizás podamos entenderlo mejor. Si tú necesitaras comunicarte con alguien porque tienes una necesidad grande, pero si tú tienes en tu contacto, en su teléfono, tienes solamente un contacto, y tú te das cuenta que ese único contacto que tiene allí en tu teléfono es una persona que tú sabes que no te puede ayudar, que no tiene las capacidades para hacerlo. Mejor dicho, por ejemplo, si tú necesitas algún medio económico y tú estás necesitando y tú quieres pedir ayuda, quieres que alguien te preste, pero solo tiene esa persona allí y tú sabes que esa persona no tiene los medios, está necesitada como usted. Dígame una cosa, ¿eso te va a animar a tú decirle, oye, o eso te va a animar a tú llamarle para que te haga tal favor si tú sabes que esa persona no puede, es incapaz para hacerlo, ¿verdad? La respuesta sería que tú no lo llamarías, tú harías otra cosa, pero no llamarlo, no llamarle. ¿Por qué? Porque tú reconoces que claramente esa persona no puede hacerlo. Ahora, pero si esa persona, tú sabes que tiene los medios, si esa persona puede ayudarte, ¿qué harías? Llamarías, ¿verdad? Porque puedes ver que hay capacidades. Y algo así pasa también con Dios. Cuando nosotros ignoramos lo que Dios es, lo que hay en Él, lo que Él puede hacer, claramente esto va a limitar nuestra oración. Y eso nos va a llevar a ver la oración como algo insignificante, como algo que no tiene un peso y como que no tiene un valor, ¿verdad? Y lo primero que necesitamos es poder tener un concepto claramente alto acerca de Dios. Es decir, necesitamos saber y conocer quién es Dios, quién es Él, qué es lo que Él puede hacer. Y quiero llevarlos a que repasemos un poco los versículos que estuvimos considerando. Y vamos a notar cómo podemos claramente darnos cuenta que aquellos hermanos que pidieron oración y que oraron, una de las motivaciones o una de las cosas que llevaron a que esos hermanos pidieran oración, como el apóstol Pablo, era porque ellos tenían un alto concepto de Dios, de lo que Dios es y de lo que Dios podía hacer. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo he rogado por ti, le dice a Pedro, yo he rogado por ti, eso está hablando de que demuestra que está orando al Padre por Pedro, ¿verdad? Ahora, Cristo dijo en varias ocasiones, el Padre es mayor que yo, o sea, estando en su humanidad, Él está reconociendo, el Padre es mayor que yo, y Él está orando al Padre, claramente reconociendo el poder del Padre para ayudar en este caso a Pedro, para restaurar a Pedro, para fortalecer a Pedro en su caída, a fin de que él sea restaurado. Él está pidiendo al Padre misericordia, porque claramente él no duda del poder de Dios, claramente él lo conoce todo y él es Dios. Cristo también es Dios, la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto él sabe todo y conoce claramente el poder de Dios y lo que es Dios, mucho más que claramente que nosotros. Pero debemos preocuparnos por conocer exactamente más a Dios, para que podamos, cuando nos acercamos a Él, cuando oímos su palabra y cuando vamos a la oración, podamos saber con quién estamos hablando, con quién nos estamos comunicando, que no es con un hombre,
que no es con un hombre incapaz, que no es con un ser incapaz, sino con un ser Dios todopoderoso. Eso necesitamos tenerlo muy claro. Ahora bien, en Romanos 15, versículo 30, pues donde también consideramos que Pablo está rogándole a los hermanos de Roma para que oren por él, y voy a leer el texto nuevamente, en Romanos 15, 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La oración es a Dios. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de la oración? ¿Qué se está pidiendo? ¿Qué Pablo está pidiendo que los hermanos, o por qué está pidiendo Pablo que los hermanos oren por él? Y vea lo que dice. Noten cómo él está colocando a Dios y tiene un concepto extraordinario, alto, acerca de Dios. Y vea lo que él dice. Para que sea librado, o sea, oren por mí a Dios, para que sea librado, podemos decir así, para que yo sea librado por Dios de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo a los hermanos que oren por él a Dios, ¿para que qué? Para que Dios le libre, para que Dios le libre de los rebeldes de Judá, de sus enemigos, ¿verdad? Y que le guiara según su voluntad, para que él llegara allí donde estaban los hermanos aquellos, y que lo que llevaba, la ofrenda que él llevaba, Dios obrara de tal manera que esa ofrenda fuera aceptada. Y lo que nos damos cuenta acá es que el apóstol Pablo está considerando lo que Dios es, que él tiene poder para librarle, que tiene el poder para dirigirle y hacer que esa ofrenda que él llevara fuera aceptada por los hermanos allí. Y él lo que está haciendo es instar a los hermanos, llamar a los hermanos que oren por él, al Dios Todopoderoso, porque él es el que lo va a librar, porque él es el que lo puede guardar, porque él es el que lo puede proteger. Él está recordando el poder y la grandeza de Dios y está animando a esos hermanos que clamen a este Dios poderoso para que Él le guarde, para que Él le libre. Entonces aquí nos damos cuenta que una de las razones por las cuales ese apóstol Pablo pedía y rogaba a los hermanos que oraran por él era porque él sabía quién era Dios. Y él estaba instando para que esos hermanos se unieran al clamor a Dios, para que Él obrara, para que Él le dirigiera, para que Él le sostuviera y para que Él diera la victoria. Y entonces todos aquellos hombres de oración, claramente, podemos ver y podemos darnos cuenta que eran personas que tenían por un alto, tenían un concepto sumamente alto de lo que Dios es, de su poder, de su gracia, de su bondad, de sus misericordias. Ellos lo tenían muy claro en sus mentes, de tal manera que esto les animaba a que ellos clamaran a Dios. Por ejemplo, David, usted ve en los Salmos y usted encuentra oración tras oración, oración tras oración, y una de las razones que vemos allí es que conocían quién era Dios, conocían su autoridad, conocían sus perfecciones, conocían sus atributos, conocía la misericordia, decía, tú eres lento para la ira, grande misericordia, hablaba de la fidelidad de Dios, hablaba del amor de Dios, hablaba de la omnipotencia de Dios, y todos esos atributos él los tenía muy claros acerca de lo que Dios era. Y esto le instaba y le animaba a que él claramente clamara, a que él claramente se acercara a Dios, a que él claramente orara a Dios, y claramente, en este caso el apóstol, animara y aún deseara que otros pidieran por él, porque no estaban pidiéndole a cualquiera, estaban pidiendo nada más y nada menos al Todopoderoso, aquel que era único y suficiente para guardarle, para librarle y para hacer que él pudiera estar en pie, para guardarle en su viaje, para guardarlo de los enemigos, para hacer que la ofrenda fuera dada a aquellos santos necesitados y fuera de gran bendición, y aquellos mostraran gratitud y adoraran y alabaran a Dios. Y es eso lo que él está haciendo. Así que si tú no tienes un concepto alto acerca de lo que Dios es, necesitamos con urgencia conocer más quién es Dios, conocer sus perfecciones, conocer sus atributos. Y espero que ojalá en el transcurso del tiempo podamos estudiar un poco sobre los atributos de Dios, sobre quién es Él, porque eso va a determinar la manera como vamos a acercarnos a Él. Eso va a determinar la manera como vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Eso va a determinar la manera como vamos a comunicarnos con Él. Y cuando entendemos el poder y la grandeza de Dios, eso nos va a llevar a que estemos más cerca. Y hace poco se nos compartió acerca de la oración, acerca del llamado de la necesidad de la oración, y nos colocaron la parábola
de aquel juez injusto, de aquella viuda con el juez injusto. Y sabe, aquella viuda sabía que ese juez era injusto, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero sabe, a pesar de que ella sabía todas aquellas cosas negativas de este juez injusto, a pesar de ella saber todas estas cosas, ella fue una y otra vez, ella no desistió, tenía una esperanza. Pero bien, la pregunta es, ¿y cuánto no hará Dios? ¿Y cuánto no hará Dios que es justo? ¿Cuánto no hará Él justicia a aquellos escogidos que claman a Él día y noche? Ahora bien, la razón por la cual estos escogidos claman día y noche es porque ellos saben y conocen quién es Dios. Y es el justo, el todopoderoso. Y así que eso nos debe llevar a meditar. Si esta viuda buscó y siguió e insistió, a pesar de que sabía que era un hombre injusto, que no tenía respeto a hombre ni a Dios, ahora, ¿cuánto más nos deberá llevar a estar más en comunión, más en oración, más en conocer, más en oír la voz de aquel que podemos conocer? Si conocemos quién es Él, llegamos al tal punto. Pero el problema es que muchas veces no sabemos quién es Dios. No le conocemos, solo tenemos un cierto conocimiento básico acerca de ello. No tenemos un concepto claro de la soberanía, de la omnisciencia, de la omnipotencia, y así sucesivamente. Nos falta conocerlo. Y eso claramente se demuestra por medio, en este caso, de la oración a Él, de nuestros ruegos a Él, y también claramente por medio de la manera como tenemos la palabra de Dios, como la consideramos muchas veces como algo poco, como algo humano, y nos olvidamos quién es el que está detrás. Nos falta temblar ante su palabra. El Señor dice, yo miraré a aquel que teme, aquel que tiembla su palabra, aquel que es humilde y aquel que tiembla su palabra. ¿Sabe? Alguien que tiembla ante la palabra de Dios es una persona que conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, y por lo tanto sus palabras le llevan a que él tiemble, a que él se mueva, a que él corra hacia la voluntad de Dios. Claramente no la tendrá en poco, porque sabe quién lo ha dicho. Si nos diesen una orden aquí a alguien que no consideramos con autoridad, tú dirías, ¿tú quién eres para que me ordenes tal cosa? ¿Verdad? Pero si esa ordenanza te la da alguien que tú reconoces acá en la tierra que tiene autoridad, eso determinaría claramente cómo vas tú a responder claramente. Así que consideremos la oración, o para poder ejercer en la oración necesitamos con urgencia poder tener un concepto alto acerca de Dios. Ahora, ¿por qué los hermanos estaban orando por Pedro a Dios? Claramente que ellos consideraban que Dios es soberano. Y hay una cita que quiero mostrarles en Hechos capítulo número 4. Los apóstoles han sido amenazados para que no predicaran el Evangelio. Les amenazaron, pero ellos dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ante esta amenaza, vea lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice que los creyentes piden confianza y valor. Y vamos a ver, quiero que veamos cómo ellos lo hicieron. Para que usted entienda cómo ellos se dirigían a Dios en la oración. Que ellos tenían muy claro en sus mentes, que lo llevaba allí a la oración. Ellos no fueron a esconderse, ellos fueron al Señor, fueron en oración, en ruego, en súplica, y todos unidos, unánimes, orando a Dios. Vean lo que dice el versículo 23. Y puestos en libertad, o sea, los hermanos que han sido amenazados, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. O sea, ellos les contaron, nos amenazaron, nos dijeron que no predicáramos de aquí en adelante a nadie más en nombre de Jesucristo, no predicáramos el Evangelio. Entonces, ¿qué aconteció cuando esos hermanos y la congregación acaban de escuchar que esos apóstoles habían sido amenazados para que no predicaran más el Evangelio? Y vean lo que ellos hicieron y lo que ellos recuerdan antes de pedir. Vean lo que ellos hicieron. Versículo 24. Y ellos, habiendo oído esta noticia, claramente que no era buena, alzaron unánimes en unidad la voz a Dios. A Dios se dirigen en la oración. Y dijeron, y vea cómo ellos empiezan la oración. Empiezan diciendo, ¿soberano qué? Soberano Señor, hablando de la soberanía de Dios. Eso significa que Dios estaba por encima de todos, por encima de esos sacerdotes, por encima de todas esas autoridades. Ellos empiezan
recordando la soberanía de Dios. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, empiezan a hablar de la grandeza de Dios en la creación. Lo que Él es, lo que Él hizo. Están recordando el poder, la omnipotencia de Dios, la soberanía de Dios. Es lo primero que ellos están recordando allí. Y dice, hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos están recordando la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, pero también los planes de Dios que se habían cumplido exactamente como Dios lo había determinado. Y quiero que vean cómo ellos inician esta oración, reconociendo la autoridad, reconociendo la soberanía, reconociendo la omnipotencia de Dios. Y el versículo 29, después de recordar lo que Dios es, hablar de la naturaleza de Dios, de su poder, de su grandeza, ellos ahí sí se dirigen con la petición y dicen, ahora versículo 29, ahora Señor mira sus amenazas. Así que hemos acabado de hablar de que tú eres grande por encima de todo, así que mira las amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y habiendo orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que lo primero que ellos hacen es, antes de ir a la oración, es recordar quién es Dios. Y esto le lleva a que ellos expongan su clamor, sus peticiones, y claramente reciban ese poder, esa gracia de Dios, para que puedan continuar la predicación del Evangelio. Así que tú y yo necesitamos conocer quién es Dios, su autoridad, porque eso nos va a llevar a que podamos orar más, con certeza, con confianza, y podamos tener la oración como un medio de comunicación extraordinario, de grande edificación. Así que para que puedas valorar más la oración intensificar más la comunión con Él o la comunicación con Él, para contigo, la comunicación hacia Dios por tu vida, por otros también, necesitamos un estudio profundo también de las Escrituras, porque ahí es donde se nos revela quién es Dios, sus atributos, sus perfecciones, y eso significa que cuando carecemos de esa búsqueda y no tenemos la oración como algo supremamente importante, es una evidencia también de que nos falta conocimiento de Dios, y claramente esa es la razón por la cual también nos falta esa disposición y tenemos en poco la oración. Así que yo reconozco que necesito oración, y para ello necesito también conocer más a Dios por medio de su palabra, para que de esa manera podamos, cuando vamos a orar, sepamos quién es Dios. Entonces, resumiendo, una de las cosas que necesitamos para poder tener un alto concepto de la oración y orar más, clamar más y desear que otros oren por nosotros y hacer peticiones. Yo sé que muchos nos hemos llamado, hermanos, oren por eso, oren por mí, eso está muy bien, pero no podemos olvidarnos de que necesitamos tener en gran estima la oración, porque sabemos a quién estamos clamando, a quién estamos orando. Uno de ellos es un alto concepto de Dios. Otro punto que quiero, ya concluyendo, para tener un alto concepto de Dios es tener certeza de que claramente debido a que tenemos un alto concepto de Dios, que es poderoso, que puede hacer cualquier cosa, es tener seguridad de que no será en vano. Es tener seguridad de que nuestra oración, debido a que Él es poderoso y es soberano, no será en vano. Dios hará conforme primero a su voluntad, porque es lo que también nos ha enseñado el Señor, a orar conforme a su voluntad, pero que de cierto que no va a ser en vano. Por ejemplo, hay un texto en 2 de Samuel 27:7, y David está diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su santo templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Él está diciendo, cuando clamé a Dios, cuando oré a Dios, no fue en vano. Vi un resultado. Vi cómo Dios operó, vi cómo Dios obró en mi vida, vi cómo Dios trajo paz en mi vida.
y los hermanos orando. Cómo Dios, por ejemplo, en la oración de Cristo por Pedro, vemos cómo el Padre restaura a Pedro, cómo Pedro peca, cómo Pedro cae, pero cómo Dios le restaura y vuelve a estar con los discípulos y es uno de los hombres que Dios usa para empezar a predicar el Evangelio. Y también vemos en la oración del apóstol Pablo lo que él oraba y vemos cómo Dios respaldó todo ello. Vemos en la oración de estos hermanos de esta iglesia por Pedro que estaba encarcelado y vemos cómo Dios oyó el clamor, cómo Dios obró salvación, en este caso para Pedro, lo sacó de la cárcel, abrió el portón de hierro, ¿verdad? Y lo llevó a que ellos se admiraran de una manera extraordinaria y viesen el poder de Dios claramente y el efecto de la oración. Así que tener un concepto alto acerca de Dios nos debe llevar a que claramente sepamos que no será en vano nuestro clamor, nuestra oración a Dios, que Dios hará conforme a su voluntad, que Dios es fiel y poderoso para oírnos y para tener misericordia. Y por último, eso también nos lleva a tener una certeza de que Dios es indispensable. Sabe, cuando nosotros estamos orando a Dios y clamamos y pedimos y le suplicamos, una de las razones es porque claramente consideramos lo que Dios es y al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios es indispensable. Eso quiere decir que lo necesitamos en todo. Eso nos debe llevar a ver claramente nuestras incapacidades. Por eso nos encontramos que esos hermanos están diciendo, oren por mí. Ellos están también orando para que Dios les dirija, para que Dios les guarde de los enemigos, para que Dios les permita poder predicar el Evangelio. Pablo dice, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Él está pidiendo oración para que Dios le dé palabra, que cuando Él abra su boca, Dios le dé palabra de sabiduría para Él poder exponer el mensaje. Y todo eso nos muestra claramente que esos hombres de Dios, esos hombres de oración, reconocían que Dios era suficiente en toda su vida, en todas sus necesidades y en todo lo que ellos hicieran. Y por eso ellos estaban en todo tiempo, Señor, ayúdame, Señor, respáldame, hermanos, oren por mí, porque ellos podían ver claramente sus incapacidades, pero al mismo tiempo podían ver el poder de Dios, de tal manera que esto les llevaba a que ellos fueran más dependientes de Dios, a saber que, como dice el Salmo 100, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo, somos creación de Él, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando no oramos, cuando no estamos orando? Todos los días cuando vamos a hacer algo pero no tenemos en cuenta a Dios, no hay una oración. Estamos pensando que podemos nosotros mismos solucionar nuestros problemas o hacer las cosas de la manera correcta y estamos ignorando claramente nuestras incapacidades y estamos ignorando el poder de Dios y claramente esto muestra que no hay una dependencia a Dios. Pero cuando reconocemos que Dios es absoluto y suficiente, indispensable, o sea, lo necesitamos para todo, así que esto nos va a llevar a que estemos siempre pidiendo, suplicando, Señor por aquí, Señor por allá, Señor mi familia, Señor mis hermanos, Señor mi esposo, Señor mi esposa, Señor mi economía, Señor mi dolor, Señor mi enfermedad, Señor la salvación para mis hijos, la salvación para mis hermanos, la salvación para mis amigos, y así sucesivamente. Esto nos va a llevar a que estemos allí de rodillas, clamando intensamente. Es la razón por la cual Cristo aún estuvo allí en los días de su carne, en esa comunión con su Padre, en ese clamor, en ese ruego, en esa súplica, y así como todos los hombres de Dios lo estuvieron, porque reconocían que Dios era indispensable, conocían su autoridad, su poder, y sabían que la oración tenía un resultado, y que lo necesitaban a Dios en todo. Y por eso hay un texto que dice, en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese bien, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La pregunta es, ¿y por qué es que debemos orar en todo tiempo? La respuesta correcta sería, porque en todo tiempo nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos de su dirección, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su respaldo, necesitamos de que Él nos sostenga para honrar de la fe para creer en Cristo y seamos salvos. Lo necesitamos, todo lo necesitamos. No tenemos nada nosotros. Y todo lo encontramos en Él. Así que no puedes echarle a un lado. Él debe estar, debe ser el centro de tu vida. Y debe ser el centro de tu oración. Y es a Él a quien debes clamar. Y es a Él a quien debes pedir consejo. Es a Él. Porque Él es indispensable. Un padre no es indispensable. Una esposa no es indispensable. Pero Dios sí es indispensable. Lo necesitamos para todo. Si Dios quitara el aliento hoy, en este momento de nosotros, moriríamos.
Necesitamos a Dios para poder estar respirando. En estos momentos estamos necesitando, dependemos de Él. Así que por eso es orando en todo tiempo. Porque en todo tiempo necesitamos de esa intervención divina, de ese respaldo. Por eso es el llamado de orar sin cesar, siempre en comunicación con Él, pidiendo socorro, pidiendo misericordia, reconociendo lo que Él es. Así que Dios les bendiga y espero que podamos continuar y en los próximos días podamos empezar a estudiar un poco sobre las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, y que tú y yo podamos conocer más a nuestro Dios, podamos conocer su carácter, porque esto va a determinar también la manera como nos comportamos, o la manera como le oímos, la manera como nos comunicamos con Él. Y oramos por aquellos que no han sido salvos en Cristo, no han sido liberados de su pecado, puedan creer en Él. Ese es el bien más grande que tú puedes hacer por otros, orar por ellos y también predicarles el Evangelio, enseñarles la palabra de Dios, pero rogar para que Dios obre, para que Dios salve. Cuando estamos predicando a un inconverso debemos estar orando, Señor, obre, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, necesita una resurrección y eso solamente la puede hacer Dios. Así que debemos estar allí y pidiendo. Ruego para que todo lo que hemos oído de la palabra de Dios, Dios nos dé el poder para entenderlo. Quita el velo, lo que no entendemos, podamos entender. Y aquello que nos detiene para buscarle, aquello que aún nos impide poder estar sirviéndole, siguiéndole, Dios lo derribe de nosotros. Porque solo Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos por recordarnos lo que tú eres. Recordarnos también que tú eres un Dios soberano. Recordarnos que tenemos una dicha extraordinaria de poder dirigirnos al Creador de los cielos y de la tierra, al soberano. Poder tener, Dios mío, a pesar de nuestra condición, a pesar de que, como dijo el rey David, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que lo visite? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos concedas tal privilegio de poder comunicarnos contigo? Si nos pudiéramos comunicar con alguien, con algún presidente acá terrenal, quizás muchos nos asombraríamos, quizás de poder tener esa dicha, quizás. Pero cuánto más, mi Dios, podernos comunicar contigo. Te pido que nos permita poder ver la oración y la comunicación contigo como algo supremamente importante, porque no estamos comunicándonos con un hombre, sino con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el que tiene todo poder, toda autoridad, todo dominio, para aquel que con solamente una palabra hizo los cielos y la tierra, con aquel que dijo sea la luz y fue la luz, con aquel que nos ha mostrado tu gloria por medio de la creación, nos ha mostrado tu poder y tu grandeza. Oh Señor, ayúdanos a poderte conocer, a poder verte en tu palabra y poder saber lo que tú eres y tener un alto concepto de lo que tú eres, y que esto nos lleve a una comunicación contigo, esto nos lleve a temblar ante tu palabra, esto nos lleve a reconocer lo que tú eres, a implorar esa misericordia. Eso nos lleva a ver que tú eres el único Salvador, el único que puede liberarnos de nuestro pecado, el único que puede cambiarnos y salvarnos. Y saber que aunque veamos nuestro pecado, veamos nuestra inmundicia, pero veamos que tú tienes el poder para hacer cosas tremendas, cosas extraordinarias, que tú tienes el poder para recrear, que el Espíritu Santo tiene el poder para regenerar, que Cristo debido a su obra tiene el poder para dar vida en su nombre, salvación y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítanos poderte conocer más y para que así nuestra conducta hacia ti, nuestra oración hacia ti, nuestra alabanza hacia ti sea mayor, para que nuestra reverencia hacia ti sea mayor, para que nuestra entrega hacia ti sea mayor, y nuestra oración, y nuestra oración, y nuestra oración, y nuestra respuesta a tu palabra sea de la manera que tú lo quieres, y que naturalmente se debe responder a tu autoridad y a tu soberanía, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Nos seguimos edificando el domingo, hay enseñanza, 10 de la mañana, también en la tarde, habrá enseñanza, 7 de la noche. Así que Dios está edificándoles, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su gracia. Que Dios les guarde y que descansen. Y oraremos por ti, los que tengan peticiones, podemos aprender a orar unos por otros. Grande, extraordinario de lo que es la oración. Dios les bendiga. Buenas noches.